En este video hablaremos de dos momentos clave de la historia de México. Primero, la etapa de la posrevolución y el cardenismo, cuando el país luchó por la justicia social. Y después la relación entre el Estado y los pueblos indígenas, marcada por leyes que fueron afectadas sus tierras que surgieron para defenderlas. Comenzamos. Bueno, pues yo voy a hablar sobre el tema de políticas estatales hacia pueblos indígenas en el siglo XIX. Durante el siglo XIX, las políticas del Estado hacia los pueblos indígenas en México fueron muy injustas. Después de la independencia, el gobierno quería modernizar el país y copiar modelos europeos. Esto hizo que muchas decisiones ignoraran a los pueblos originarios. Un dato que a mí me pareció muy importante y a la vez curioso es que los estados promovieron la asimilación forzada de los pueblos indígenas, eliminando sus tierras comunales y autonomías, como por ejemplo las reformas liberales, lo que provocó el despojo territorial y la marginación, así como también se buscó que los indígenas dejaran sus costumbres. Las autoridades querían que todos vivieran como mestizos, obligándolos a cambiar su lengua, su ropa y su forma de organización. También no se respetaban sus derechos. Los pueblos indígenas casi no tenían representación política y sus problemas no eran tomados en cuenta. Aún así, muchos pueblos resistieron en varias regiones, defendieron su territorio, su cultura y sus comunidades. En resumen, el Estado del siglo XIX trató de integrar a los pueblos indígenas, pero en realidad terminó quitándoles tierras, derechos y autonomía. Bueno, pues este es el tema que a mí me tocó dar a conocer y pues a la vez me pareció muy importante e interesante. Muchas gracias. ¿Qué es la propiedad indígena? La propiedad indígena es el derecho que tienen los pueblos originarios sobre sus tierras, territorios y recursos naturales. Incluye zonas donde viven, siembran y realizan ceremonias, cazan y preservan su cultura. Se reconoce como un derecho colectivo no individual. La legislación que protege la propiedad indígena, Constitución Política de México, artículo 2, reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho. Les garantiza el acceso preferente a los recursos naturales de sus tierras. Protege sus formas de organización y propiedad comunal. La ley agraria establece que las tierras ejidales y comunales no pueden venderse fácilmente ni privatizarse. Regula cómo se toman decisiones dentro de ejidos y comunidades. El convenio 169 de la OIT, México está obligado a consultar a los pueblos indígenas antes de realizar proyectos que pueden afectar sus tierras, agua o recursos. La Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas reafirma el derecho de los pueblos a mantener y controlar sus territorios y su cultura. Principales afectaciones a la propiedad indígena: el despojo de tierras, expropiación injustas, venta ilegal de terrenos comunales, invasiones por particulares o empresas, proyectos sin consulta, carreteras, presas, minas, parques industriales o turísticos realizados sin preguntarles a las comunidades. Se violan sus derechos porque no se respeta el consentimiento libre, previo e informado. La contaminación y explotación ambiental, minería, tala, gasoductos y agroindustrias, que dañan ríos, bosques y zonas sagradas. Pone en riesgo su modo de vida tradicional, conflictos internos y violencia, disputas por límites territoriales, criminalización por defensores indígenas, precisiones económicas para vender o abandonar tierras. ¿Por qué es importante proteger la propiedad indígena? Mantiene vivas las culturas y lenguas originarias, cuida ecosistemas y biodiversidad, evita conflictos sociales y garantiza justicia histórica para pueblos que han sufrido desigualdad y despojo. Ley de Colonización de 1883. ¿Qué es? Fue una ley aprobada en 1883 durante el Porfiriato que permitió al gobierno federal medir y repartir tierras consideradas baldías con tierras sin dueño legal comprobado, donde también existían pueblos indígenas que trabajaban colectivamente sin títulos escritos. Causas por las que se creó: 1. Aumentar la producción nacional, la cual fue la minería, ganadería y agricultura. Número 2. Atraer inversionistas extranjeros para impulsar el progreso. Número 3. Aprovechar tierras comunales que el gobierno consideraba sin uso. Campañas deslindadoras. ¿Qué eran?
empresas privadas encargadas de medir terrenos, elaborar mapas y determinar si tenían dueño legal, que actuaban como inspectores de propiedad, pero con interés económico directo. ¿Cómo operaban? 1. El gobierno les asignaba una región. 2. Ellas medían los terrenos sin importar si vivían indígenas ahí. Número 3. Si no había título escrito, declaraban la tierra como baldía. Como pago, recibían entre el 20% y el 33% de las tierras deslinadas. Número 5. Vendían esas tierras a inversionistas, mineras y extranjeros. Sublimaciones indígenas. ¿Qué eran? Movimientos de resistencia y rebelión armada realizados por pueblos indígenas que protegían su territorio, su autonomía y su forma de vida ante la explotación de las autoridades, compañías y hacendados. Causas directas. Número 1. Pérdida de tierras, ríos, bosques y zonas sagradas. Número 2. Abusos de hacendados, trabajo forzado, deudas y castigos físicos. Número 3. Presentación militar y desplazamiento de comunidades. Número 4. Impuestos injustos y prohibición de prácticas comunitarias. Consecuencias generales de todo este proceso. Grandes empresarios nacionales y extranjeros controlan la tierra. Miles de comunidades fueron desplazadas. Se rompieron tradiciones comunitarias de propiedad y cultivo. Muchos indígenas terminan como peones endeudados. Políticos sonorenses en el poder. Sonora es un estado estratégico en México debido a su ubicación fronteriza con Estados Unidos, litoral y riqueza minera. El gobernador Alfonso Durazno Montaño ha impulsado proyectos sobre seguridad, energía y litio. La política estatal está influenciada por cacicazgos regionales, familias políticas históricas y redes empresariales. El gobernador Durazno es una figura central en la política sonorense y nacional. La representación federal incluye senadores y diputados que influencian en temas como minería y seguridad. Los alcaldes de municipios gestionan políticas públicas locales. Las prioridades son seguridad y recursos naturales, relaciones binacionales y desarrollo regional. La dinámica partidista es compleja con presidencia de Morena, PRI y PAN. Las redes de poder involucran empresarios, cámaras locales y políticos históricos. Controversias públicas y vigilancia ciudadana son importantes en temas como minería y concesiones. Desafíos del México postrevolucionario. Después de la Revolución Mexicana, el país entró en una etapa de reconstrucción profunda. Aunque el conflicto armado terminó oficialmente en 1917, México todavía enfrentaba enormes desafíos para lograr estabilidad, modernización y justicia social. El periodo postrevolucionario no fue una etapa tranquila, fue un proceso largo lleno de tensiones, reformas y resistencias. Uno de los principales desafíos fue reconstruir el Estado. Durante la Revolución, el poder político se fragmentó entre caudillos regionales, militares y facciones que buscaban imponer su visión del país. El nuevo gobierno necesitaba consolidar su autoridad y evitar que México volviera a caer en guerras internas. Para lograrlo, se impulsó la creación de instituciones más fuertes y la centralización del poder, especialmente durante los gobiernos de Plutarco Elías Calles y posteriormente con el surgimiento del Partido Nacional Revolucionario, que buscaba unificar a las fuerzas políticas bajo un solo mecanismo de control. Otro reto fundamental fue cumplir las promesas sociales de la revolución, especialmente las relacionadas con la tierra. El campo mexicano había sido uno de los sectores más afectados por el porfiriato y por la guerra. Millones de campesinos pedían el reparto agrario. Sin embargo, implementar este proceso no fue fácil. Muchos hacendados se resistieron, la economía agrícola estaba destruida y las comunidades necesitaban apoyo técnico
y créditos para poder producir. Fue hasta el cardenismo que el reparto agrario se aceleró de forma masiva, pero aún así quedaban desigualdades y conflictos por resolver. La modernización económica fue otro desafío importante. México era un país mayormente rural, con poca industria y con grandes desigualdades en la distribución de la riqueza. El Estado tuvo que impulsar la creación de infraestructura, la industrialización y la regulación de recursos estratégicos como el petróleo. La expropiación petrolera en 1938 se convirtió en un símbolo de soberanía, pero también generó tensiones internacionales y obligó al gobierno a organizar una industria nacional prácticamente desde cero. La educación también representó un enorme reto. El país tenía un índice de analfabetismo muy alto, sobre todo en zonas rurales e indígenas. El proyecto educativo postrevolucionario buscaba crear una idea nacional, impulsar valores cívicos y disminuir la influencia de la Iglesia en la enseñanza. La expansión de las escuelas rurales, la labor de los maestros y las campañas culturales fueron claves, pero también enfrentaron resistencia, especialmente en regiones donde la Iglesia mantenía fuerte influencia. La diversidad cultural del país también planteó retos importantes. Los pueblos indígenas habían sido marginados durante siglos y el Estado postrevolucionario tenía que decidir si impulsaba políticas de integración, de asimilación o de reconocimiento cultural. Aunque se promovió un discurso de orgullo por lo indígena, en la práctica muchos grupos siguieron enfrentando pobreza, discriminación y pérdida de tierras. El cardenismo y sus políticas de justicia social y soberanía nacional. El cardenismo se refiere al gobierno del presidente Lázaro Cárdenas del Río, 1934-1940. Uno de los periodos más transformados de la historia contemporánea de México. Su proyecto buscó materializar principios de la Revolución Mexicana: tierra, justicia social, educación popular, soberanía económica y política y fortalecimiento del Estado. La situación de México tras la Revolución es la gran desigualdad social, debilidad del Estado federal y dominio económico extranjero. Ejes de cardenismo. Se entiende como proyecto político basado en el nacionalismo económico y también materializando demandas obreras y campesinas. Los objetivos de justicia social es romper latifundios, impulsar producción agrícola y repartir tierras a campesinos. Las políticas de soberanía nacional, como los antecedentes son los conflictos laborales nacionales, incumplimiento laboral por parte de petroleras, y su consecuencia sería la creación de Pemex, presión diplomática internacional, entre otros. Los logros del cardenismo es la educación popular y también es el reparto agrario, histórico y demás.